Para quienes no conocen a Lala Pasquinelli es artista y lidera el proyecto Mujeres que no fueron tapa, que es un proyecto muy bonito que conozco hace mucho tiempo, que entre las diferentes formas de incidencia que tiene está el hackeo de estereotipos, del que vamos a hablar un poquito para que quienes no saben o por ahí no aterrizan qué es el hackeo de estereotipos, pues Lala nos va a explicar mejor qué es, de qué se trata. Entonces, Lala, cuéntanos, ¿qué es el Bueno, hackeo? eh, uy, se me cayó el teléfono, perdón. El hackeo de estereotipos es una de las acciones que nosotras empezamos a hacer en Mujeres que nos fueron tapa desde el principio, preguntándonos, cuando nos preguntábamos en realidad, bueno, cómo se podía hackear hacia adentro todos estos estereotipos que nos van constituyendo, que se nos van volviendo en una identidad, ¿no? Estos modelos de rol que nos ubican a las personas, de acuerdo a si nacimos con pene o con vagina, en un diferente rol social que se nos asigna y que se nos impone de alguna manera culturalmente a través de un montón de recursos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está bien identificar cuáles son esos recursos, cuáles son esos roles, cómo funciona todo eso, pero por el otro lado es, bueno, en el caso de especialmente de las mujeres, con quienes en general trabajamos, eh, es, bueno, cómo hacemos para, digamos, la parte micropolítica de esto, ¿no? O sea, está buenísima la parte del análisis crítico y de darnos cuenta de todo esto, pero bueno, ¿cómo se desanda esto hacia adentro? Entonces empezamos a hacer unas acciones que primero eran, o sea, dentro de este grupo de hackeo de estereotipos, eran los hackeos de revistas, donde Ujú. trabajábamos en realidad se trata de una acción pedagógica, ¿no? Donde a través de un paso a paso, lo que hacemos primero es tener una instancia de, bueno, análisis crítico de los recursos culturales a través de los cuales la cultura nos va formateando, ¿no? Nos va formateando esta identidad, nos va convenciendo de a poco de que si nacimos con vagina, nuestro lugar es la casa, las tareas de cuidado, la maternidad, digamos que eso es el amor romántico, que eso es nuestro destino Ujú. y que eso es lo que debemos desear también, ¿no? Sobre todo. Y bueno, y si nacemos con pene, justamente nuestro lugar va a ser afuera del hogar, realizando las tareas productivas que tienen una remuneración, perdón, vamos a poder disponer del espacio público, no sé qué le pasa al teléfono, vamos a poder disponer del espacio público, la violencia va a ser una herramienta para que nos comuniquemos, etcétera, ¿no? Como estas distintas socializaciones que tienen que ver con lo que se espera que hagamos productivamente en la sociedad. Entonces, bueno, una vez que identificamos todo esto, cómo esto sucede culturalmente, la idea es, bueno, cómo podemos trascenderlo en algún punto, ¿no? Y cómo todos estos mensajes nos van seteando en algún punto y nos van construyendo esta idea de que como somos no está bien, ¿no? Porque ya sea o porque tu apariencia física no encaja en este modelo de mujer que es el que nos impone, se nos impone a todas, en general en Latinoamérica es el mismo, en general el mundo es el Sí. mismo, ¿no? El estándar de belleza es el de esta mujer blanca, delgada, joven, sexualizada, semidesnuda, de pelo lacio, claro, digamos rubio, ojos claros, eh, que bueno, digamos, que siempre va a aparecer hablando de esto, ¿no? De los tips de belleza, de cómo, cuáles son sus rutinas para encajar en ese mandato de la maternidad y del amor romántico, y nada más, ¿no? No mucho más que eso. Bueno, No, eso sí. forma parte de esta ficción que hoy se nos impone como modelo a las mujeres y es un requisito para la visibilidad y es un requisito para acceder a lo que se supone que nos va a dar la felicidad, que es esto, ¿no? Ser elegidas, poder ser madres, bueno, todos estos roles que se nos van a ir imponiendo. Entonces, bueno, cómo desandar esto tiene que ver con esta actividad del hackeo de estereotipos. Y nosotros lo empezamos haciendo, lo empecé haciendo yo al taller en distintos contextos sociales, socioculturales, con personas de diferentes edades y de distintos lugares. Y bueno, y después cuando empezamos a hacer esta propuesta, que es el Festival de Hackeo de Estereotipos, en las escuelas, donde compartimos nuestro material, nuestras actividades con docentes que quieran llevarlas a sus aulas para llevar estas conversaciones a sus estudiantes,
y que se interpelen, ¿no? Que se interpelen subjetivamente sobre todo, o sea, que puedan hacerse estas preguntas de, bueno, sí, esto lo puedo ver, pero ¿cómo esto me atraviesa a mí el cuerpo? ¿Cómo me atraviesa la identidad? Digamos, cómo me formatea? ¿Cómo me define? Bueno, también cómo me aliena, ¿no? O cómo me disciplina, que me parece que es la pregunta más importante. Bueno, estos docentes pueden participar en nuestro festival y nosotros les compartimos estas actividades, que ahora ya son 7, ya no solo trabajamos con revistas en este proceso pedagógico de, bueno, usar estas revistas para transformarlas, para hackearlas y transformarlas en otra cosa, sino que ahora también trabajamos con los consumos que tienen las infancias y las adolescencias, sí, heterosexual, como acá me apuntan también la mujer heterosexual. Eh, las infancias y las adolescencias, o sea, que tienen sus consumos particulares, ¿no? Influencers, Instagramers, YouTubers. Bueno, entonces proponemos música, proponemos actividades para que los docentes puedan llevar al aula que les permitan a los estudiantes reflexionar sobre esos consumos, ¿no? De una manera muchas veces lúdica, en grupo, bueno, diferentes versiones de las actividades. Y bueno, el festival este año hace su tercera edición, vienen participando, se hizo en Colombia, bueno, vos lo hiciste, lo hicieron otros docentes, y en Argentina participaron 70.000 estudiantes entre las dos primeras ediciones y 1.600 escuelas. Un montón. Un montón, muchísima, muchísima incidencia. Y bueno, ahora en esta etapa lo que estamos haciendo, que nos interesa mucho, es eh, trabajar con docentes, o sea, trabajar con las personas, con docentes, educadores o con todas las personas que están, digamos, desempeñando ese rol de educar en una ONG, en un espacio de educación no formal y en una escuela, por supuesto, escuelas primarias o secundarias, no sé cómo se dice en Colombia, no sé cómo son los distintos niveles Sí, educativos, también pues, bachillerato, ¿cómo? bachillerato, Bueno, primaria y eso. bachillerato. Primaria y bachillerato, también universidades han participado o institutos donde se forman los docentes. Y bueno, la idea es trabajar con los docentes para justamente abordar el tema de estereotipos, que es este curso que vamos a dar ahora, que el primer cupo ya se llenó y el Ujú. segundo, bueno, viene avanzando muy rápidamente. Lo que vamos a tratar de hacer es, en estos cursos, que antes los hacíamos presenciales y que ahora, bueno, empujadas un poco por la cuarentena, los largamos online, pero que también eso nos permite llegar a otros territorios y compartir con otras compañeras. Eh, y, y lo que queremos hacer ahí, lo que hacemos ahí es, bueno, primero identificar cuáles son los estereotipos y cómo se han ido construyendo, ¿no? Con qué recursos, pero después ponernos a pensar en nuestras propias prácticas con los estudiantes, o sea, cómo todo esto que también nos atraviesa a nosotras, a nosotres, a nosotros, bueno, lo ponemos a jugar en el aula, porque muchas veces esa, digamos, esa reproducción de estereotipos también la hacemos en el aula, en el Sí, momento que a las niñas se les asignan determinadas tareas o se espera de ellas un determinado rendimiento, los varones esperan otra cosa, o cuando le pedimos ayuda solo a los varones para hacer alguna actividad que es física, o cuando se trata de actividades deportivas y, bueno, se establecen, digamos, como se refuerzan ciertos estereotipos, como que las chicas son más lentas o no les gusta el esfuerzo físico, ¿no? Como, bueno, todos esos estereotipos que nos atraviesan a nosotros y que en definitiva los vamos a llevar al aula, ¿no? O sea, los vamos a poner a jugar ahí también. Y la idea es compartir las actividades, pero también diseñar en colaboración nuevas actividades y propuestas, ¿no? Creo que bueno, que por ahí viene la cosa. sí, porque cuando hablamos de agentes socializadores, no solamente estamos hablando, digamos, de la familia o de la religión como agente socializador, sino que la educación es uno de los agentes socializadores más fuertes, más disciplinatorios, no sé, como Entrenadores, sí, ejercen disciplinadores. mucho control, disciplinadores y ejercen mucho control incluso sobre nuestras decisiones y empiezan a moldear un montón de valores sociales dependiendo de si somos mujeres y hombres y además empiezan a invisibilizar todas aquellas personas que no se adecúan a ese binarismo varón-mujer. Claro, Lo que
una de las cosas, porque a mí, digamos, esto del hackeo de estereotipos para docentes me parece espectacular, pero una de las cosas que más rescato es interpelar a los docentes, primero, como en su ámbito personal, ¿sí? Ujú. Porque yo creo que igual afirmo lo mismo de las y los periodistas cuando ejercen su labor periodística y cuando cubren determinados, eh, cuando cubren, por ejemplo, violencias de género o cuando cubren violencias sexuales, feminicidios, incluso cuando hablan de cualquier temática que tiene un efecto diferencial en las mujeres, en los varones, en las comunidades LGTBI, pues antes de poder ellos transversalizar la perspectiva de género o relatar en clave feminista, tiene que haber una deconstrucción personal, porque es que cuando él o la profesora van al aula y transmiten roles y estereotipos de género, los validan y les dan el valor de únicos y que, digamos, de ahí no hay otra cosa, pues ahí no hay nada más que el ejercicio de sus propios valores y de sus propios estereotipos y prejuicios internalizados. Ujú. Y otra cosa que también me parece muy chévere, además de mostrarles otras posibilidades de ser y otras posibilidades de vivir, es que al menos yo, creo que somos la mayoría, crecimos con una educación bastante androcéntrica, digamos, no crecimos con muchas referentes mujeres, leímos hombres casi toda nuestra vida, y hombres blancos heterosexuales, o sea, el hombre patriarcal, Sí, el hombre en un, universal, digamos, claro. El hombre, sí. en un discurso bastante machista y en un lenguaje también que nos dejó por fuera todo el tiempo, es decir, que nunca tomó en cuenta nuestra realidad, las vivencias ni la de nuestra. Entonces, me parece importante este curso y además me parece como muy pertinente en este momento en el que se hace urgente que las infancias y las adolescencias crezcan libres. Y libres me refiero a libres de estereotipos, libres de roles, que puedan ellas mismas construir sus propias narrativas, sus propias subjetividades. Y entonces vamos a pasar un poco a hablar de el taller, el curso virtual que estamos haciendo, que co-creamos con Lala, que obviamente tiene de respaldo pues todo esto que nos contó ahora, o sea, ya el hackeo de estereotipos en escuelas va a cumplir 3 años. Como dijo Lala, no tiene que ser como para docentes estrictamente de primaria o secundaria, pueden ser para docentes, para personas que trabajen en campo, de educación popular, que estén en organizaciones no gubernamentales, incluso si están en universidades, pero que quieren llevar al aula estas temáticas y que pueden relacionarlas con temáticas que den, con economía, con Claro. política, no sé, digamos, esto es algo porque es que todas las esferas sociales, económicas y Sí, políticas, dime. y no, no, que la metodología del análisis es tan simple que en realidad, digamos, es la observación y la acumulación que es Ujú. traspolable a cualquier campo. Entonces, si vos trabajás esto, ¿no? Si vos decís, bueno, los docentes en economía, bueno, el mismo análisis que nosotros vamos a hacer de los medios o de los contenidos o de cualquier dispositivo cultural, se puede hacer en cualquier ámbito. O sea, es un docente de economía y vas a poder analizarlo cuántos autores y cuántas autoras lees y cuál es el contenido. Y si está la perspectiva de género atraviesa el contenido que vos estás trabajando. O sea, es traspolable a, digamos, a cualquier ámbito, ¿no? A mi criterio, y debería ser parte de, o sea, los estereotipos deberían formar parte de la formación en general, digamos, en todas las profesiones, porque justamente se refuerzan desde todos los lugares. Eh, por eso me parece, digamos, por eso también lo abrimos a docentes de todos los ámbitos, porque bueno, porque es así, ¿no? Porque es lo que nos va definiendo y nos va seteando desde todos los lugares. Y en la educación creo que es importante porque si queremos que haya un cambio en las nuevas generaciones, ese cambio no va a suceder por generación espontánea, digamos, ¿no? Sobre No. todo cuando eh, la cultura masiva hoy, las redes sociales y todo lo que encontramos como dispositivos
a través de los cuales los adolescentes, y las niñas, digamos, consumen contenidos todo el tiempo a través de sus celulares y sus iPads y todas estas cosas, justamente refuerzan esta cultura. O sea, lo que vemos masivamente no es mejor que lo que se veía antes. Quizás los mensajes son más sutiles, pero son los mismos. Entonces, si no hay una instancia. Ay, nos están escuchando desde Perú, ¿qué tal? Si no hay una instancia donde estas personas puedan construir pensamiento crítico y, digamos, ver que esto que les viene dado puede ser y debe ser probablemente puesto en cuestión, bueno, no va a suceder nunca, ¿no? Porque quizás no sucede en sus hogares, porque quizás mismo sus padres no han tenido el acceso a la educación o porque están atravesados por esta cultura que nos atraviesa, digamos, a todos y que es un permanente camino de construcción. Entonces, bueno, digamos, creo que es la única posibilidad muchas veces para niños y adolescentes de pensar desde otro lugar o habitarse con más libertad. La escuela, ¿no? Lo que reciban en la escuela como una alternativa a lo que puede venir de su familia, a lo que viene de la cultura, digamos, ese es el rol también de la escuela, ¿no? Por eso los niños no se educan en sus casas. Bueno, y hablemos un poquito como de las temáticas, que igual ya las hemos difundido, pero bueno, vamos a abordar cuatro ejes. Eh, Uno de ellos es estereotipos de género y cultura masiva, que precisamente es el análisis de los estereotipos reproducidos en la cultura masiva y cómo empezar a desarmar esos estereotipos a través, no solamente desde la capacitación personal, sino a través de diferentes eh, ejercicios pedagógicos para poder llevar esos ejercicios al aula, porque como dices tú, Lala, pues las y los adolescentes y les adolescentes y la niñez consume, sobre todo los adolescentes consumen mucho influencers, youtubers y consumen como muchos discursos que son bastante estereotipados, que son también sexualizadores, digamos, de Sí, la juventud y de la sí, niñez, y que desde mi perspectiva, no todos pero algunos, son bastante violentos. Hay una reproducción y normalización incluso de las relaciones interpersonales, de una sí. reproducción del amor romántico, que es bastante complicado cuando se trata de los adolescentes. Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de amor romántico y vínculos, que es un tema que eh, siempre va a estar en discusión, porque creo que es uno de los que a los que más se acude, eh, no sé, en las publicidades, en las películas, en el cine. ¿Vos te Entonces, referís a maternidad y vínculos, amor estamos romántico y hablando? vínculos. Ah, amor romántico y vínculos. Ah, perfecto. Sí, sí, no, no había escuchado bien. Sí, perfecto. Bueno, pero maternidades e infancias va a ser otra de las temáticas que vamos a abordar. Vamos no solamente a hablar de la maternidad hegemónica, qué entendemos por maternidad hegemónica, y también abrir el espectro de posibilidades de poder ejercer otros tipos de maternidades, tantos tipos de maternidades como mujeres, madres existen, y también un poco las infancias, ¿no? ¿Qué pasa con las infancias que son constantemente invisibilizadas? Estamos en un mundo que es totalmente adultocentrista. Yo hace poco una amiga me dijo que había leído unos expertos que decían que los niños tenían que aprender a aburrirse, porque en este contexto en donde el papá y la mamá o digamos ambos madres o ambas padres o ambos padres trabajan, pues entonces no hay como mucho espacio para dedicarse a sus hijos porque tenemos que estar pegados a su computador, entonces que los niños tenían que aprender a aburrirse. Y lo que yo le dije, se nota que esos expertos no crían, porque eh, imagínate tú tener 4 o 5 años, estar encerrado semanas enteras, no poder salir a jugar a la pelota, no poder salir a correr, no ver a tus pares, a otros niños, niñas y niños de tu edad, y decirle que mire a ver qué hace porque se tiene que aprender a aburrir. Entonces es como eh, siempre se piensa desde el punto de vista del adulto, pero no se piensa en el bienestar del niño, pensando qué pasa con él, es decir, qué piensa, qué siente, qué necesita, cuáles son sus Mm. miedos,
y también es un tema muy importante, la hipersexualización de la niñez, que es un tema que tú abordas Sí, mucho desde Mujeres que no fueron tapa. sí, porque está súper presente en la representación masiva de las infancias, o sea, la hipersexualización de las niñas en general, ¿no? No se hipersexualizan los niños, pero sí a las niñas y cómo esto está normalizado en las prácticas, digo, lo podemos ver no solo en contenidos masivos, sino, digamos, en las propias publicaciones de madres y padres respecto de sus hijos, ¿no? Y cómo esto se va cada vez haciendo, digamos, cada vez las infancias se sexualizan desde más pequeñas, ¿no? O sea, cada vez a más corta edad se sexualizan las niñas, se las adultiza, y qué consecuencias tiene esto en una cultura donde, digamos, la, la pedofilia es uno de los problemas graves de la violencia hacia las niñas, estamos viviendo en una cultura que justamente la violación es parte de, digamos, de una práctica casi validada y legitimada, ¿no? Entonces, son temas complejos porque se los educa a los varones para la hipersexualidad y se cosifica y sexualiza a las niñas. Entonces, bueno, digamos, cómo se construye todo esto, de dónde viene y para qué, ¿no? Eh, Sí, acá están mandando unos comentarios interesantísimos. Bueno, eso también lo vamos a hablar en la parte de las infancias. Un material que, bueno, ahora vamos a sumar, que es unos videos, porque bueno, el material es bibliográfico, pero también va a haber videos y podcast y cosas, eso no sé si Tati después lo querés contar más, con más detalle vos. Espérenme un minuto, voy por el cargador porque está a punto de moverse mi celular y no quiero que se me corte. Denme un Dale, minuto. Ya lo traigo. dale. Bueno, yo les voy contando igual mientras estamos acá contando acá dicen la objetivación de la niñez, entender la niñez como una etapa que hay que aguantar mientras ya aparece un adulto. Justamente uno de los materiales que vamos a poner digamos, habla mucho de esto de cómo esta idea de pensar la infancia como un tiempo entre tiempos, digamos, venimos mal con el teléfono, como un tiempo entre tiempos, ahora se me dio vuelta. Eh, bueno, justamente genera eso, ¿no? Pensar que la niñez o que las infancias no es un tiempo en sí mismo, no es una etapa en sí misma, ¿no? Sino que siempre es un proyecto para algo, siempre se está yendo hacia algún lugar, cuando en realidad justamente lo que tiene de potente, quizás o de interesante la infancia es eso, ¿no? Es que es, eh, bueno, ese tiempo en el que todo puede ser, pero todavía nada es, sin sentir la necesidad de redireccionarlo hacia algún lugar, ¿no? Ya, sí, ya volví. Otra cosa que también vamos a hablar un poco en la infancia es cómo empezar a romper lo que dice Lala, los estereotipos de género en el aula. Para empezar también un poco a cultivar unos referentes múltiples y diversos que ellos puedan tener, no solamente en la educación, sino también en los juegos, en espacios de libertad, sin que se vean limitados a realizar determinadas actividades o de realizar determinados juegos o elegir una cosa o la otra porque son niños, sino que se sientan libres de poder, más que todo que se sepan libres y que no sientan alguna limitación porque esto tiene consecuencias a futuro. Digamos, a mí creo que muy pocas veces me dijeron que no podía hacer cosas, pero de todas formas crecí en una familia bastante machista. Creo que la mayoría de nosotras, entonces eso a futuro hace que tengamos mucho miedo de ocupar determinados espacios que no nos sintamos capaces de hacerlo. Por ejemplo, en las matemáticas siempre sentí que no servía para eso. Eh, Creo que tiene que ver el hecho de que soy mujer y que en algún momento me decían que era mejor para mí, Claro, que las me parecía. niñas,
Las niñas Eh, empiezan o sea, son educadas para desidentificar la inteligencia con el género, o sea, a partir de los 5 años, las niñas empiezan a pensar que la inteligencia es privativa de los varones y no de las mujeres. Entonces empiezan a identificar que, bueno, esto, ¿no? Que las matemáticas no son para ellas, que los números no son para ellas, con todas las consecuencias que tiene esto en nuestra vida, digo, impacta en nuestra economía, impacta en en nuestra independencia todo. económica, en todos los ámbitos de nuestro desarrollo como personas, ¿no? Y antes de pasar a contarles cómo vamos a trabajar en el curso, nos falta un tema que para mí es el que transversaliza a todos los demás y es esta construcción de la feminidad y de la masculinidad. Que también, que es a partir de esa división y a partir de la construcción de valores alrededor de lo que es la feminidad y la masculinidad, que se empiezan a construir los estereotipos y los roles y hay una diferenciación sexual que hace que las mujeres, sexual y social, que hace que las mujeres tan pronto se nos asignan el género femenino o el género mujer, pasemos a ocupar un lugar de subordinación y un lugar de lo privado, digamos, en toda la esfera social. Ujú. Entonces, como dice pues, Diana Mafia, que es una como de mis referentes que más leo, ella lo que dice es que precisamente esta reproducción de los estereotipos lo que hace es que esconden el sexismo. Entonces, no se dice que una mujer es incapaz para hacer algo, por ejemplo, que una mujer, no se Claro. dice explícitamente que una mujer es incapaz de, no sé, de ser una física o de ocupar determinados lugares de decisión, sino que se acude a los lugares comunes, como que las mujeres somos muy emocionales o que de pronto es una mujer que puede, Somos que por empáticas, podemos, puede ¿no? ser un Como poco entendemos débil, mejor. exacto, que puede ser un poco débil y que pues esa debilidad puede ir en contra de ella porque hay que ser muy fuertes para poder desenvolverse en determinados espacios que son mayoritariamente masculinos. Entonces, a mí lo de la feminidad me parece súper importante empezarla a cuestionar y empezarla a deconstruir porque me parece que hay una confusión allí en lo que es la feminidad y encuentro que muchas veces me dicen como, bueno, si yo me quiero pintar las uñas, y si yo me quiero poner unos tacones, y si yo me quiero maquillar, y no va por ahí. No sé, ¿tú qué piensas? Creo que la feminidad va más allá que si yo Yo voy a... creo que justamente estamos en el momento justo o venimos estando hace bastantes años en el tiempo en el que justamente estamos poniendo en discusión si esa feminidad existe, si hay algo tal como, como lo femenino que no sea una construcción cultural, ¿no? Y que no tenga que ver con que se nos asigne un rol en la sociedad. ¿Existe algo que es naturalmente femenino o esencialmente de las mujeres? Bueno, pues hasta ahora no lo hemos podido saber. Digamos, la intuición que podemos tener es que no, porque en realidad todas estas construcciones tienen que ver con cómo nos educan y nos socializan, ¿no? Entonces, si nosotras fuéramos educadas y socializadas como lo son los varones, por ejemplo, que son socializados y educados para la guerra y para ser obreros, básicamente, o sea, para hacer el trabajo remunerado, habríamos desarrollado estas habilidades como la empatía, la amorosidad, el cuidado, etcétera. Probablemente no, probablemente tendríamos las características que hoy se les atribuyen a la masculinidad. Entonces, eh, todo esto que digo, si a nosotras nos gusta pintarnos los labios o las uñas o lo que sea, tiene que ver fundamentalmente con que el modelo que se nos presenta de mujer y, y de mujer visible además, bueno, es la que justamente tiene esas prácticas. Y si nosotras dejamos de hacerlo, probablemente vamos a recibir miradas, vamos a recibir juicios y vamos a recibir señalamientos. No es gratis para ninguna de nosotras no encajar o no cumplir con esos mandatos. Entonces, probablemente lo sigamos haciendo y lo hagamos. Muchas veces no porque nos parece, no porque nos encanta o no porque nace en nuestro corazón ese profundo deseo de salir a pintarnos las uñas. Probablemente es porque tiene que ver con un modelo en el que eso es indicativo de
bueno, pertenencia a un grupo, de estándar social, de un montón de cosas que en realidad, digamos, que construyen, digamos, que están construidas culturalmente como una ficción, básicamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo femenino? ¿Qué es ser mujer? Es una ficción que además va cambiando con el tiempo. Hace Sí, 50 años esa ficción era una, y hoy es otra, y dentro de 20 años seguramente va a ser otra, porque también tiene que ver con las necesidades del mercado. Cuando se necesita que las mujeres estén fuera de sus casas, haciendo trabajo, fuera del hogar, como dice Naomi Wolf, haciendo trabajo que además es trabajo barato en general, ¿no? Las mujeres trabajan más por la misma cantidad, por igual cantidad de dinero, y se las equipara con un grupo migrante, por ejemplo, en cómo acceden al mercado de trabajo. Cuando necesita que las mujeres trabajen, eso forma parte de las características de lo que se exige a las mujeres, ¿no? Este modelo de mujer multitasking, por ejemplo. Entonces, cuando se necesita que trabajen afuera de la sí, casa la y superwoman. adentro, bueno, claro, aparecen estos modelos. Y cuando se necesita que las mujeres, hay un retraimiento en la economía y se necesita que las mujeres estén adentro de sus casas trabajando gratis, bueno, probablemente lo que se nos va a enseñar es que ser mujeres es justamente lo contrario, quedarnos en nuestras casas, tener el piso del living brilloso, asear a nuestros hijos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que justamente el punto hoy es poner en cuestión esa ficción y pensar que en realidad no tenemos idea de si existe un ser mujeres o si, que, digamos, si hay algo que sea inherente a nuestra condición, o si hay algo, o si simplemente es una posición política, o si simplemente estamos todavía intentando decodificar de qué se trata esto y si existe alguna posibilidad de que nosotras podamos redefinirlo, digamos, nosotras, ¿no? Desde nosotras culturalmente, o bueno, o esa es una batalla perdida, no lo sé todavía. No, yo quiero pensar que no. Vamos a cuestionar la masculinidad, ¿no? Si cuestionamos la feminidad, también cuestionamos la masculinidad, que también es Claro, otra ficción que tiene también un factor de exacto. hacer y que tampoco es gratuita, que está. Vamos a tener, como dijo Lala, bibliografía. No solamente vamos a tener textos, libros, sino que también vamos a poder eh, tener voz, vamos a tener podcast, que es una herramienta, podcast me parece que es una herramienta también pedagógica como muy Mm, importante. Cada tema es un módulo y lo vamos a ver por semana, es decir, cada semana es un tema diferente. Vamos a tener un encuentro virtual una vez a la semana en donde vamos a hablar de lo que leímos, vamos a hablar de los ejercicios prácticos, porque van a haber unos ejercicios prácticos que cada uno puede hacer en base a lo leído, y no solamente lo leído, sino un poco internalizando y cuestionándose a sí mismo y sus prácticas, y también cuál es su lugar en el entorno familiar, en el entorno social, incluso en su entorno laboral, para poder pasar a analizar qué pasa conmigo frente a mis alumnos. Entonces, en ese encuentro vamos a hablar de todo lo que, de las preguntas, de las perplejidades, de las conclusiones a las que llegamos en ese módulo. Y finalmente, bueno, hay un trabajo final que también es un ejercicio práctico, pero tiene que ver ya no solo con un ejercicio personal, sino ya con un ejercicio pedagógico de esa persona y de la aplicación de todo lo que hablamos y de todo lo que se construyó en un proyecto que pueda llevar a su aula. ujú. Entonces, como ya dijo la primera edición se agotó, el 11 de mayo comenzamos, relanzamos una segunda que todavía tiene cupos, que comenzamos con esta el 18 de mayo, son 4 semanas, entonces si alguno está interesado, quiere profundizar un poquito más en de qué se trata o quiere inscribirse, nos puede escribir, me puede escribir a mí en la insumisa, le puede escribir a Lala
a través de Mujeres que no fueron tapa o a su Instagram personal. Para que, bueno, para que estamos a punto de completar también los cupos de esta segunda edición, pero bueno, la idea es poder llevar a través de este curso virtual y poder llegar a varios lugares de Latinoamérica para que la incidencia del hackeo de estereotipos en escuelas sea mucho mayor. Entonces, no sé. Así es. Bueno, creo que más o menos eso es todo, ¿no? Acá las Sí, preguntas y los comentarios que había perfecto. eh, tienen que ver con, bueno, esto, ¿no? Como este estereotipo también de ser siempre agradables y simpáticas y no confrontar y todo eso. Así que, bueno, de todo eso más o menos vamos a estar hablando en el curso. Y bueno, eso, nos escriben y se anotan quienes quieran, quedan unos lugares todavía. Así que bueno, Tati, un placer. No, gracias, Lalo, un beso enorme. Un beso Un grande. beso. Chao, cuídate, nos Nos vemos. vemos. Chao. Chao.